Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a saludarles esta tarde, si nos estás viendo en vivo, o mañana, noche, o lo que sea, si nos estás viendo de forma diferida. Es siempre un gusto encontrarnos contigo. Hoy en esta ocasión muy, pero muy especial, nos estamos enlazando hasta Santiago de Chile, ni más ni menos, con una mujer impresionante. Van a ver ustedes que me van a dar la razón. Una mujer de esas que ahora decimos no están empoderadas porque nadie les vino a poner el poder. Es una mujer poderosa que además ejerce su poder incidente de hace algún tiempo desde la academia, como corresponde a un instituto como este, pero también desde la sociedad civil. Ya nos contará Gloria de la Fuente. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Cómo va todo por allá? Oh, hola Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Bueno, pues esta tarde lluviosa, querida, en la Ciudad de México, tenemos ya varios días pues con esto del huracán Grace, que dejó sus Hola Carlos, ¿cómo secuelas, estás? Qué así gusto que espero que no saludarte y muchas afecte gracias la por la señal de invitación. transmisión. Hasta este momento, las pruebas que nos ha hecho el favor de hacer Diana Gamboa dicen que vamos viento en popa. Oye, pues Chile, siempre noticia en el hemisferio, en los procesos democráticos y antes, lamentablemente, los procesos no democráticos, van a una nueva constitución, Gloria, ni más ni menos. Y además Así es. van a esa nueva constitución después de un momento complicado, vamos a ir sobre ello, disruptivo, digamos, que tuvo un punto de inflexión y más ni menos también en un plebiscito que decidió que iban justo por esta senda. Nosotros acabamos de salir de una experiencia bastante extraña, yo diría, con todo respeto, malograda, de una consulta que preguntaba una barbaridad de que si estábamos o no de acuerdo en que se investigaran, esclarecieran decisiones del pasado que habrían tomado o habrían causado daños y afectado a las personas. Y ustedes tuvieron un plebiscito, la boleta es sensacional, que dice sí o no, o acepto o no acepto Ujú. un nuevo proceso constituyente, y una segunda boleta que preguntaba, bueno, ¿y cómo quieres que se haga? Mm. ¿Con los actuales legisladores, los actuales o uno nuevo? Bueno, vamos a comentar sobre eso, queridas, queridos. Aquí vamos a estar con Gloria de la Fuente, una hora riquísima, platicando hasta Santiago de Chile. Ya saben, tenemos en YouTube y en Facebook Live un espacio para sus preguntas o comentarios. Les pedimos que nos lo compartan. Incluso si los estás viendo en diferido, déjalos y con mucho gusto los atendemos, se los trasladamos a Gloria de la Fuente. Gloria, dos palabras sobre lo que está pasando en Chile y brevemente, y ahorita vamos, ya entramos de lleno a tu obra académica y a tu obra ciudadana. Ujú. Bueno, te cuento lo que está pasando en Chile. Nosotros entramos a partir de, diría, y podemos hablar de eso más adelante, tal vez a propósito de uno de los libros que publicamos el año pasado en conjunto con otros académicos. Lo que pasó en Chile finalmente, ahora que nos tienen un proceso constituyente, fue que se había acumulado un cierto malestar en la sociedad chilena que se transformó finalmente el 18 de octubre del año 2019 en un estallido social. ¿Y por qué decimos estallido social y no movilización? Porque en realidad fue eso, fue un movimiento ciudadano que tuvo algunos ámbitos que efectivamente eran de violencia bien inusitada. Se quemaron, por ejemplo, varias estaciones de la línea de metro que existe en Chile, ¿no? Que es básicamente el tren en el fondo que circula dentro de la ciudad. Pero además de eso, y creo que fue lo más importante, pues son los hechos como de violencia que como uno podría haber visto, la verdad es que salió una masa muy relevante de ciudadanía a protestar. El origen coyuntural es el aumento del pasaje del metro y por lo tanto se hablaba de los 30 pesos, no son 30 pesos, son 30 años, la lógica de la energía acumulada y en el fondo del malestar de la ciudadanía, pero probablemente si uno lo mira es parte de la tesis del libro, aquí hay muchas más razones que explican por qué llegamos a lo que llegamos. Pero finalmente se produce el estallido social, eso abre un ciclo de movilización en Chile que conoció, por ejemplo, la marcha más multitudinaria, semanas después, con más de 2 millones de personas en la calle, solo en la región metropolitana, y eso expandido además en todas las regiones del país. O sea,
fue una ebullición social producto de un malestar acumulado que tuvo un elemento coyuntural que lo explica, pero va más allá. ¿Qué ocurrió con eso en la práctica? Yo creo que la institucionalidad instalada entró en una especie de situación de peligro, se sintió evidentemente amenazada, había que buscar un camino institucional de salida, obviamente, a esto además que era una demanda de mucho malestar, de mucha rabia, pero bien anómica en el principio, ¿no? En el principio no había ni un liderazgo, ni organizaciones que lideraran, y tampoco había claridad respecto a dónde estaba exactamente esto, ¿no? No son 30 pesos, son 30 años, una especie de malestar como con el sistema, con el abuso de poder, con los privilegios, pero sin claridad respecto a la agenda. Y de a poco, al pasar los días, esto se fue mutando y finalmente el tema constitucional empezó a hacerse presente en las marchas, ¿no? Si uno iba, y era bien interesante el ejercicio, en el fondo, de observación participante. Yo fui a un montón de marchas y uno miraba los carteles de unos días a otros iban mutando. Hasta que empezó a tomar cierta fuerza. Hubo un movimiento previo de los alcaldes en Chile, que son básicamente los gobiernos locales, que levantaron la idea de hacer un plebiscito. Esto creo, y los alcaldes han tenido un rol muy fundamental en ese momento también con la pandemia. Se levantó la idea de un plebiscito ciudadano para poder preguntarle a la ciudadanía finalmente si querían efectivamente una nueva constitución o no. Pero esto no calmó mucho los ánimos. Hubo una cierta derrotero, pero no calmó mucho los ánimos hasta que finalmente llegamos a una situación bien cruda donde la institucionalidad yo creo que estaba también en juego, bien amenazada. Y finalmente esto llevó a que el Parlamento tomara la decisión, creo que, o sea, con una gran mayoría, diría no todos, porque hubo ciertos sectores bien minoritarios que se descolgaron de ese acuerdo, pero el 15 de noviembre finalmente se produce un acuerdo en el Parlamento para habilitar el mecanismo para una nueva constitución, es decir, iniciar un proceso constituyente, que terminó, en su minuto hubo que postergar el plebiscito hasta octubre del año pasado por producto de la pandemia. Estaba esto programado originalmente en abril, se postergó finalmente a octubre, y el 25 de octubre del año 2020 finalmente la ciudadanía en Chile terminó votando a favor, primero de realizar el plebiscito, y luego respecto al mecanismo, que el mecanismo fuera en el fondo finalmente la Asamblea Constituyente o la Convención Constitucional, como se la ha llamado en Chile. Y en ese proceso estamos ahora. En abril se eligieron los convencionales constituyentes con dos cosas que también son bien interesantes desde la perspectiva comparada. Tiene paridad de género y tiene representación de pueblos originarios. Y eso fue una legislación que en el fondo se modificó incluso después de que se había aprobado el acuerdo para la nueva constitución. Y hoy en día tenemos entonces, a partir de ya hace 2 meses atrás, funcionando esta convención constitucional con representaciones de muchas fuerzas políticas en el país. Yo creo que es el órgano más representativo probablemente que ha tenido este país en mucho tiempo, producto del sistema para elegirlo. Y estamos en eso. La convención está ahora discutiendo y cerrando las discusiones respecto al reglamento de funcionamiento, que es muy importante. Están funcionando algunas comisiones también, por ejemplo, en materia de derechos humanos, que ha sido un tema que se ha discutido en Chile a propósito de lo que pasó en el estallido social y los informes internacionales a propósito de violaciones a los derechos humanos. Y estamos en el proceso constitucional ya lisianamente, probablemente el próximo mes, durante el mes de septiembre, ya vamos a iniciar, o el mes de octubre tal vez vamos a iniciar la discusión más sustantiva ya del contenido de la convención. Se fijan las reglas del juego, empieza la discusión sobre los temas sustantivos. Muy bien, bueno, pues has hecho una super síntesis de todo el tema. Yo he tomado nota de cosas sobre las que quiero que regresemos. Nos dice Diana Gamboa que había algún tema con tu imagen. Diana, querida, si me comentas, Cuéntenme que se había como congelado, pero sí la escuchamos, entiendo, ¿verdad, Diana? Si no, te lo repites. Me repito todo el... No, entiendo que el audio estuvo bien, ahora me lo comentará aquí en el chat, si no, regreso sobre los temas. Bueno, pues a lo mejor se frició tu imagen, no lo sé, yo te estoy viendo perfectamente, pero te escuchamos. Y yo creo que esto me da pie para pues, presentarte como lo que eres, ya no lo acabas de mostrar, una gran experta en estos temas y además una persona de incidencia, dices tú, estuviste de observador
desde el principio. Además tienes del movimiento, del estallido social de octubre del 2019, tienes sobre la realidad democrática, y poquito después otro ya más específicamente sobre estos dilemas en Chile. Bueno, hablo un poco más despacito porque vi como que ahora mi señal era la que andaba dándonos Dice que tu algunos... ancho de banda como que bajó mucho, parece. Pero yo te estaba escuchando, ¿eh? Te entiendo perfecto. Vale, mira, y si tuvimos algún problema, empezamos de nuevo, qué caray. Bueno, voy a presentarte, querida Gloria de la Fuente. Es cientista política de la Universidad Católica de Chile y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Y ha realizado actividad docente en diversas universidades del país en materias vinculadas a la transparencia y la calidad de la democracia, los dos temas que nos unen hoy con ella esta tarde. En el ámbito profesional ha desarrollado una estrecha labor en torno a temas de transparencia, trabajando como consultora del Consejo para la Transparencia y de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Chile. También se ha desempeñado como directora de proyectos en Chile Transparente, el capítulo chileno de Transparencia Internacional, y ha sido parte del directorio de la Fundación ProAcceso. Durante los años 2006 y hasta 2010, trabajó en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. Hasta el 29 de octubre del 2020 ocupó la presidencia de la Fundación Chile 21. Ahí fue, yo con ese cargo creo que fue que te conocí. Si no, así es, sí. Así nos conocimos. Exacto. Y cargo al que renunciaste para iniciar tu gestión como presidenta del Consejo para la Transparencia, ya en la presidencia del Consejo. Gloria es miembro integrante del Consejo Asesor Permanente para la Reforma del Estado en Chile y se ha desempeñado como analista política en programas radiales y televisivos. Yo ahí te seguí varias veces que tuve oportunidad de conocer tus participaciones. Es autora y editora de diversos artículos y libros sobre democracia y transparencia, entre los cuales se encuentran dos de los más recientes. Aquí dice últimos, pero yo espero que no sean los últimos, que sean los más recientes nada más. Junto con Danay Milánars, escribiste el libro, o coordinaste el libro El pueblo en movimiento, del malestar al estallido, que es justo uno de los que nos estamos refiriendo, publicado en el año 2020 por la editorial Catalonia. Y junto con Marianne Nauer y Leonardo Morlino, imagínate tú, en el 2020, un texto titulado Calidad de la democracia en América Latina, una nueva mirada, de nuestro entrañable Fondo de Cultura Económica. Bueno, pues como ven, una experta, pero no solamente experta en transparencia y democracia, falta un tema en tu currículum, querida. Experta en fútbol. Uno de los últimos encuentros que tuvimos Gloria y yo a la distancia fue pues presenciar cada quien en su ciudad un partido donde la selección de Chile arrolló a la selección mexicana 7-0. Yo nunca he puesto nada, excepto cuando son partidos de fútbol, y apuesto a los Pumas de la universidad, el equipo mexicano, y apuesto comidas, pero era imposible apostar a la comida. Entonces, recuerdo que apostamos que entonces nos obsequiaríamos el que perdiera alguna prenda o alguna cosa distintiva del país, y yo te envié una playera, una camisa muy bonita, bordada, espero que la conserves. Y con mucho gusto, además, bueno, hombre, después de 7-0, ¿qué íbamos a discutir? Sigue siendo funcionada. Era irrefutable el partido. Era escandaloso, irrefutable. ¿A qué equipo de fútbol vas en Chile, querida? De hecho, debo decir que hoy hay partido de Chile. Chile con Brasil, en las eliminatorias. ¿Y a qué hora? ¿Ya va a ser? A las 9 de la noche acá, por lo tanto, como en 40 minutos. Pues mira, terminamos y aquí tú ves, tengo mi televisión, la voy a poner y que gane Chile, qué caray. Bueno, muy bien. A ver, mira, nosotros en el instituto, estas conversaciones son parte de la difusión cultural, extensión universitaria, y entonces partimos de alguna obra académica relevante, como son las dos que acabo de referir, entre tu vasta bibliografía, o bien experiencias de incidencia que además tú también las tienes, ¿no? Que espero nos compartas en sus lecciones aprendidas más significativas.
Y bueno, en estos textos que acabo de referir, quiero mencionar en el libro sobre la calidad de democracia, Morlino y Knauer, ustedes señalan, tú eres la autora del primer capítulo, también del otro, por cierto, sobre calidad de la democracia en América Latina, un balance crítico sobre las investigaciones, donde haces un estado del arte sobre este tema que es tan relevante, porque ya no se trata nada más de ser demócratas, tener democracia, sino de procurar su integridad electoral y su calidad, que bien señalas tú, pues tiene que ver con muchas otras cosas, además de ir a votar y tener algunas instituciones. Entonces tú en ese texto hiciste un estado del arte sobre los estudios. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones? ¿Qué estamos estudiando sobre la calidad de democracia y cómo lo estamos haciendo, querida? Y cómo esas lecturas nos ayudan a entender a este Chile que nos has compartido ahora, que era que luego nos platicaras, ¿cómo se pasa de 30, no son 30 pesos, son 30 años del costo de un boleto de transporte a una nueva constitución, ¿no? Pareciera, ya lo esbozaste, pero ojalá podamos, a propósito de la calidad de democracia, la participación. Y el otro tema, y el otro tema, perdón, es, me corriges, pero digamos, la constitución actual en Chile, desde luego con cambios y tal, pero es la constitución que dejó el régimen anterior, si no me equivoco. Es todavía una constitución, digamos, del régimen, para decirlo en una frase, de Pinochet, de la dictadura. Y ahora van ustedes hacia una nueva constitución. Los tiempos de la nueva constitucionalidad, España y su transición emblemática, paradigmática, pues al contrario, inició con una nueva constitución, ¿no? Los pactos de la Moncloa dan origen a una nueva constitución y al proceso de apertura. En México, bueno, la Constitución se ha reformado de mil maneras, pero nunca, bueno, sí se planteó en algún momento de este proceso de cambio político en México una nueva Constitución, pero no cuajó esta idea. Ha habido muchas reformas, ahora mismo estamos discutiendo de nuevo sobre reformas a la Constitución, pero ustedes están yendo a un proceso radical en términos de la reconfiguración de la vida nacional y la vida política. Entonces, ¿qué tal con la calidad de democracia? ¿Qué encontraste en este estudio? ¿Cómo nos ayuda a entender el momento de Chile actual? ¿Y cómo se pasa de una demanda del costo de un transporte a una constitución? Insisto, ya nos platicaste un poquito, pero vamos un poquito más hacia ahí. Sí, mira, yo creo que está todo conectado. De hecho, este primer libro del que tú hacías referencia, que es el libro Calidad de la Democracia, una nueva mirada, que es un libro de colaboración de varios colegas de América Latina. De hecho, hay gente de México, de Flaxo, México, de hecho, hay colegas de Paraguay, colegas de Perú, hay textos que se hacen cargo de distintas temáticas dentro de la óptica de calidad de la democracia. Y para contarte dónde están las intuiciones, dónde están los puntos, me gustaría ir al origen de este libro. El origen de este libro es este grupo de trabajo que lidera Leonardo Morlino hace muchísimos años, hace más de una década atrás, que es sobre calidad de la democracia. Morlino ha publicado muchísimo sobre calidad de la democracia en América Latina, tiene textos muy notables en esta materia, pero una de las cosas que veníamos discutiendo hace un tiempo, y el origen de esta discusión y de este libro es un workshop que hicimos en Chile el año 2016. El año 2016 nos reunimos acá, en nuestro país, Leonardo estuvo también presente, varios académicos que estuvieron acá, varios que colaboraron también en el libro. Y una de las discusiones que veníamos teniendo y que creo que se consolidó más claramente en esa reunión, es que los índices de calidad de la democracia en América Latina y otros, de desarrollo democrático y otros, parece que no nos estaban mostrando tan bien lo que va sucediendo con la democracia en nuestros países. Y fue una idea que a la que le empezamos a dar vuelta. Por eso el primer capítulo del libro es un capítulo que habla sobre el estado del arte, qué es lo que dicen otros índices, ¿no? Qué es lo que toman, qué es lo que miran. Pero también hay varios capítulos que se hacen cargo de otras temáticas, ¿no? Que tienen que ver con la desigualdad, por ejemplo, que tienen que ver con la situación en Venezuela. Una discusión muy rica que tuvimos es si en qué minuto uno podía medir la calidad de la democracia de un tipo de régimen que en realidad no cumplía con los requisitos para ser democracia. Entonces, ¿hasta dónde uno mide? ¿Dónde se acerca? ¿Dónde se aproxima el fenómeno? Bueno,
y estos son en el fondo el reflejo de varias discusiones. Pero una de las cosas, y que fue que en mi trabajo personal en el fondo me hizo mucho sentido, es empezar a preguntarme, Chile, en los índices internacionales, está comparado de calidad de la democracia, de desarrollo democrático, el que sea, tal vez con la única excepción del índice del The Economist, es un país que está considerado de los más altos estándares de calidad de la democracia. Y la verdad es que si uno oculta un poco más y mira un poco, y en el fondo con un microscopio se mete un poco más a la realidad de estos países, Chile y Uruguay, por ejemplo, son países muy distintos, de culturas políticas muy distintas, de tipo de institucionalidad y reglas del juego muy distintas. Entonces, la verdad parecía algo ilógico comparar a Uruguay con Chile. Y esa fue un poco la constatación, entonces empezamos a desarrollar esta idea. Fue mi idea también de tesis doctoral. A este libro surgió como en paralelo cuando estaba trabajando en mi tesis doctoral, que se hace cargo de esta discusión también. Estamos midiendo lo que deberíamos medir, cuáles son los indicadores que en realidad estamos subordinando en nuestras mediciones, que no están dando cuenta de los fenómenos en la realidad. Y pasó eso, en el fondo de esta discusión, empezamos a trabajar el libro lo terminamos mucho antes del estallido social en Chile, nada más que lo lanzamos el año pasado. Y claro, empezó a pasar esto y pum, viene el estallido social en Chile y me hizo todo el sentido del mundo. Nosotros en Chile, pese a que somos considerados un país como modelo en la región respecto a la calidad de la democracia, que hemos estado siempre en altos índices, la verdad es que veníamos manifestando, no desde el punto de vista de las instituciones, que es lo que miden en general los índices de calidad de la democracia, sino que desde el punto de vista de la ciudadanía, un malestar larvado y permanente que la institucionalidad no supo procesar. Y cuando la institucionalidad no supo procesar aquello, y varias en el fondo, tuvimos varios avisos probablemente previamente, en 2011 hubo en Chile un movimiento estudiantil muy grande, pero además un movimiento social muy importante a propósito de temas medioambientales, por ejemplo, en contra de políticas públicas que finalmente en Chile terminaron generando en muchas partes zonas de sacrificio, ya mal llamadas zonas de sacrificio, donde la industria extractiva o otro tipo de industria se instala y finalmente genera una contaminación y un daño relevante a las personas, a la población. Movimiento en el fondo a favor de la diversidad sexual y todo este tipo de cosas que en Chile, no, en el fondo a favor del aborto, que tampoco en Chile hay un movimiento feminista importante que en el fondo tampoco se legislaba porque la institucionalidad no tenía capacidad de procesar esas demandas. Eso, que es parte importante de lo que nosotros debiéramos mirar en los índices de calidad de la democracia, porque finalmente tiene que ver con, si tú quieres, lo voy a decir de esta manera, la democraticidad de la ciudadanía nunca estaba considerada. Y entonces está muy conectado, pues, porque esta idea de la democracia modelo, pero que en el fondo, y hago una metáfora en el otro libro, en mi capítulo del otro libro sobre el malestar al estallido. Chile es uno de los países más sísmicos del mundo, ¿no? Bueno, ustedes saben también de terremotos, pero es uno de los países más sísmicos del mundo. ¿Qué es lo que sucede en nuestro caso? La placa de Nazca, que es la placa que se va hundiendo bajo el continente, cada cierta cantidad de años acumula energía. Y esa acumulación de energía finalmente termina generando megaterremotos como los que hemos tenido. El último hace 10 años atrás de magnitud 8,3, ¿no? Bueno, entonces, esta acumulación de energía es muy parecido como una metáfora a la acumulación de energía que se produjo en Chile y que finalmente no hubo posibilidad de procesarla. La institucionalidad fue ciega frente a la posibilidad de procesar esto. En medio de esos escándalos de corrupción en Chile, financiamiento ilegal de la política, escándalos en varias instituciones, la Iglesia Católica, como en muchas partes del mundo, las Fuerzas Armadas, etcétera, digamos, terminó generando un cóctel que finalmente se gatilló a partir de una coyuntura específica, pero que tiene una explicación mucho más profunda, ¿no? Y esa explicación profunda yo creo que nos tiene que llevar a repensar no solamente nuestra democracia, es lo que hacemos en el segundo libro, en el Pueblo en Movimiento del Malestar al Estallido, repensar varios aspectos de la sociedad chilena que explican en el fondo esto, sino que pensando en a uno que le gusta, tiene esta afición por estudiar la democracia a nivel global, es pensar que la democracia requiere ser remirada y reconceptualizada, no solamente desde el punto de vista de las instituciones, que es lo que hace en general la mirada más liberal, que pone el foco en la democracia representativa. Hay que mirar la democracia desde el punto de vista de la ciudadanía también. Y por lo tanto los espacios de participación, los espacios donde la ciudadanía puede expresarse en nuestros índices no pueden estar subordinados. Yo creo que es una tarea pendiente. Yo lo trabajé harto en mi tesis doctoral, pero me he quedado pensando, leyendo muchas más cosas después. Han salido artículos y libros muy interesantes en estos años,
antes que terminara mi tesis, me quedé con la idea de que hay que seguir profundizando en esta reflexión. Estamos frente a no solamente en Chile, en el mundo, estamos frente a un cambio de paradigma de cómo entendemos la democracia y cómo la vamos a entender en el futuro. Y esto nos obliga a reflexionar y volver sobre los pasos andados para saber hacia dónde queremos mirar nuestro análisis, hacia dónde queremos conducir nuestro análisis. No, pues bueno, qué maravilla. Digamos, yo sostengo la idea, no es una tesis, una idea, de que sin demócratas no hay democracia, ¿no? Y que, bueno, pues podremos tener las leyes, las instituciones, los procesos que querramos, pero si no hay esta, tú dices, democratización de la ciudadanía, si no hay esta expresión sustantiva de la democracia en este aspecto privilegiado y clave de la democracia, como es la ciudadanía, la política democrática, digamos, como la ciudadanía entendida como un constructo, digamos, polisémico y factorial, no nada más tener una edad y votar, sino una cultura y una práctica propiamente democrática. Si no la tenemos, la calidad de la misma democracia, como tú dices, puede tener indicadores de desempeño muy adecuados, pero podría empezar a ser una especie de cascarón vacío que no tiene esta nutriente más cívica, digamos. Dices, qué interesante, dices, así lo referiste, la tomé nota, había, supongo que hay, un malestar, dices, corrado, no, decías un malestar permanente, ¿no? en la sociedad chilena respecto de la vida política. Ok, y no había una respuesta institucionalizada. Ok, pero ese malestar que estaba ahí, latente y manifiesto a la vez, genera un estallido y finalmente, digo, había una institucionalidad que no respondía, pero ¿qué pasó? ¿Por qué siempre sí hubo una institucionalidad que respondió y encauzó de esta manera tan importante todo ese estallido hacia una nueva constitución, que es un nuevo arreglo general, digamos? ¿Por qué? ¿Por qué lo pregunto? Desde luego estamos muy lejos de los índices de Chile, de Uruguay, de calidad de democracia en México y en otros países, ¿no? Pero este malestar sigue, es igual. Y esta escasa respuesta de la institucionalidad política es también tan ineficiente como probablemente lo era o lo es en Chile. Y sin embargo, no tenemos este tipo de procesos. Estamos empantados como un carro atascado en un lodazal que acelera, acelera, acelera y no logra salir de esa circunstancia. ¿Qué es lo que logró en Chile? El malestar, luego hecho estallido frente a instituciones que no respondían, y en parte por eso también se generó el estallido, finalmente logró encauzarse. ¿Qué hay? Hablabas, por ejemplo, de los alcaldes, ¿no? Del papel que tuvieron los alcaldes para promover el plebiscito. Quiero suponer que algo tiene que ver con el hecho de que las alcaldías, pues es el gobierno más próximo hacia la sociedad, ¿no? Tienen un contacto más próximo, más cercano. A lo mejor ahí hubo algún incentivo, un aliciente para que desde ahí la institucionalidad respondiera de una manera más adecuada. Finalmente el Congreso fue, ¿cómo decir? Fue pues, sensible a esta circunstancia y estoy entendiendo que el Congreso convoca al plebiscito, ¿no? Así es, sí. Sí, lo que ocurrió, o sea, tal como tú dices, yo creo, los alcaldes, que son las autoridades locales que más contacto tienen con la ciudadanía, y transversalmente en términos políticos, yo creo que aquí no hubo alcaldes ni de izquierdas ni de derechas que se restaran, había algunos que estaban abiertamente de acuerdo con la idea del rechazo, y otros que estaban un poco más refractarios, pero la mayor parte de los alcaldes en todo el país estuvo de acuerdo con que efectivamente había que darle un camino, un curso institucional a esta explosión social que había ocurrido. Y por lo tanto ellos empezaron a organizar un plebiscito, ¿no? una consulta en este caso para los ciudadanos. Porque además en Chile el mecanismo de plebiscitos está habilitado para cuestiones de carácter local. Existe una disposición en la Constitución del 80, pero no había un mecanismo habilitado en la práctica, ¿no? Entonces hubo que habilitar un mecanismo.
Claro, y por lo tanto, cuando se hizo la reforma constitucional del plebiscito del 80, que tiene además una serie de amarres justamente para poder generar impedimentos a la reforma, finalmente lo que se hizo fue hacer una reforma constitucional en forma, que fue producto de ese acuerdo del 15 de noviembre, que habilitó un plebiscito, habilitó en caso de que el plebiscito ganara y ganara la idea de la convención constitucional, hubiese un proceso eleccionario de determinadas características que eligiera esos convencionales constituyentes y luego un plebiscito de salida, porque eso es importante también. El procedimiento que se fijó en Chile involucra la elección, o sea, el mecanismo, elegir primero si la ciudadanía quería o no quería un plebiscito, que fue todo esto producto de una reforma constitucional. Después, la elección misma de los convencionales constituyentes, cuando se trataba de esta convención constitucional, que fue lo que finalmente ganó, y ganó arrasando, con un 80% de aprobación, en ambos casos. ¿Ah? Tanto el plebiscito como la convención constitucional como alternativa ganaron con un 80% de aprobación. Y luego de eso, se establece entonces la elección de los convencionales constituyentes con estas reglas del juego nuevas, porque se utiliza el sistema electoral para elegir parlamentarios, para elegir diputados, o sea, unidades distritales en el fondo que permitían hacer esa elección, pero con dos características fundamentales que era lo que explicaba hace un rato: paridad de género efectiva, no paridad de género desde el punto de vista de las listas, sino que efectiva, ¿no? Y por lo tanto hay que generar mecanismos de corrección para poder tener 50% de hombres y 50% de mujeres. Y luego los pueblos originarios que tenían una lista específica, ¿no? Para poder votar por estos 17 escaños que eran los escaños de pueblos originarios. Y luego se establece un plebiscito de salida, es decir, la convención tiene entre 9 meses y un año para poder hacer su trabajo, y luego de que entregue un texto constitucional acordado por esa convención, esto se tiene que plebiscitar con un mecanismo de voto obligatorio. En este caso, en Chile el voto es voluntario hace varios años. Entonces, el voto es obligatorio para ese procedimiento de salida. Yo creo, y pese a lo que decía antes, ¿no? De los problemas de la institucionalidad en Chile, que finalmente no fue capaz de darse cuenta y que terminamos un estallido social, sí reconozco una virtud muy grande de nuestro sistema político en general. Y que creo que es parte como de probablemente la idiosincrasia o la historia de nuestro país. Es buscar mecanismos institucionales para resolver conflictos sociales de esta magnitud y otros. Tuvimos el plebiscito del 88, que yo creo que, pese a que era bajo las reglas del juego de la dictadura, logró finalmente recuperar la democracia. Y eso es bien notable. Derrotar al dictador a través de las reglas del juego que él mismo se había propuesto. Así es, así es. Y luego, ahora, buscar un mecanismo institucional para resolver nuestros conflictos. Por eso yo creo que ha habido tanta tensión en el mundo, tanto interés sobre el caso chileno, porque es bien único en el mundo, ¿no? Es resolver un conflicto social profundo, una crisis social profunda, una crisis política profunda, a través de un mecanismo institucional. Y entonces, claro, no es que las cosas sean muy fáciles ni sea miel de hojuelas todo esto, porque ha habido mucha discusión en las 2 meses de instalación de la convención, ha habido harta discusión, ha habido grupos que se han enfrentado, en general no tienen todos los sectores tan buena prensa la convención, en algunos casos sí, en otros no, pero yo creo que se ha ido instalando un mecanismo institucional que ha ido haciendo las cosas de manera correcta, con toda la precariedad de ese equilibrio en el fondo que hay que mantener permanentemente, pero creo que se han ido haciendo las cosas de manera correcta. Pues sí, la verdad es que tienes razón. También por eso te buscamos y te invitamos a conversar con nuestro público, que es esencialmente mexicano, pero no solo. También hay colegas en Europa y en otros países que nos hacen el honor de seguirnos ya o de vernos. Alguna vez nos han visto. Y de ahí también la importancia, la relevancia del libro. El primero de manual, el primero de que combinaron con Morlino está en el Fondo de Cultura Económica, si no me equivoco, ¿no? Así es, y debiera estar en México, porque de hecho la distribución, afortunadamente, la distribución del Fondo de Cultura, bueno, parte en México, pero además debiera estar disponible en varios países de América Latina, e Iberoamérica también. Así es, así es. Ahora, este segundo, del Pueblo en Movimiento, no es Fondo de Cultura, es otra editorial. ¿Dónde se consigue? ¿Se consigue Ese libro está disponible en catalonia.cl, que es la página, es una editorial chilena. Okay. Está disponible por mano, o sea, pueden tener el texto impreso, pero también está en formato electrónico. Entonces se puede comprar a partir de la página de Catalonia en el formato electrónico.
Bueno, Catalonia.cl. Perfecto, la verdad es que lo revisé y es un texto fundamental para entender precisamente este ejercicio, esta experiencia chilena que ha llamado tanto la atención y que puede ser una referencia, ya lo sabemos, o sea, no hay manera de replicar una experiencia de un país al otro, es absurdo, pero sí de tomar lecciones aprendidas, aprendizajes significativos, digamos, de lo que han ustedes estado haciendo, porque al final de cuentas, lo que decimos, este malestar larvado, como dices, hombre, lo tenemos aquí y en todos lados, y no ha habido, sin embargo, una posibilidad de echar a andar un ejercicio de nueva institucionalidad como que ustedes están haciendo, y creo que vale la pena estudiarlo con todo detalle. El libro inicia con una conversación, otra vez, ni más ni menos que con Manuel Antonio Garretón, sobre precisamente este contexto, y él dice, al iniciar su respuesta, antes de comenzar a conversar sobre los temas que ustedes plantearán, dice, vale la pena señalar que estamos en medio de un proceso muy complejo, cuyos significados son múltiples y que tienen evoluciones inciertas, ¿no? Insisto, esto lo firmamos en México sin ningún problema. Y regreso un poco a esta inquietud. Dices tú en tu texto de entrada, bueno, hablas de los sismos, ¿no? Mexicano, para los mexicanos, mexicanas. Que le puede parecer conocido como experiencia. Así es, así es. Y dices tú que se ha traducido en una explosión social que evidencia una fractura profunda en la sociedad chilena. Y esto me lleva de nuevo al tema de cómo, a pesar de esas fracturas, a pesar de esa desafección larvada, ese descontento, una sociedad puede ponerse de acuerdo para resolver los problemas de fondo, ¿no? Y creo que ese es un tema de la sociedad chilena que hay que rescatar. Y yo estoy de acuerdo contigo, digamos, en todos nuestros países, insisto, falta más ciudadanía, pero la sociedad chilena ha dado muestras de una ciudadanía bastante disidente, ¿no? El plebiscito, desde luego, con el que sacaban al dictador, usando las reglas del dictador, es también paradigmático. Hubo antes de este estallido movilizaciones estudiantiles, ya la referiste, también, si no me equivoco, de feministas, de movimientos feministas muy importantes que trascendieron por mucho las fronteras de Chile. Aquí en México tuvimos, incluso no diría réplicas, pero sí expresiones de acompañamiento y de mexicanización de esas demandas que están aquí con su propia combustión interna, ¿no? Desde luego, pero en conexión. Entonces, sí hay una sociedad activa, ¿no? Y en este punto quiero ir, perdón, hacia el tema en el que tú estás de lleno metida. Cuéntanos, ¿cómo va acompañando o no la transparencia a todo este proceso? ¿En qué consiste, digamos, transparentar un proceso constituyente como este, por un lado? ¿Y cuál es tu visión como integrante de este Consejo Permanente para la Reforma del Estado, integrante de la sociedad civil, dentro de un consejo como este que quiero suponer, pues está acompañando de manera muy importante el proceso constituyente? Sí, mira, primero contarles qué es lo que es el Consejo para la Transparencia. El Consejo para la Transparencia es algo, como tenemos varios colegas mexicanos acá, es contarles cuál es el símil. El Consejo para la Transparencia es el símil al INAI que ustedes tienen, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, ¿no? que es el INAI en México. En nuestro caso, somos el Consejo para la Transparencia, que es el órgano público que depende, que es un órgano del Estado, no del gobierno, y esto es importante para la autonomía del Estado, que en el fondo lo que hace es básicamente ser el órgano garante en materia de transparencia y acceso a la información pública en Chile. Nosotros tenemos una ley de transparencia hace 13 años en Chile, que garantiza, por ejemplo, muy parecido en el caso mexicano, transparencia activa y la posibilidad de generar derecho a acceso a la información, ahí donde es importante en el fondo como que esto se respete y exista. Y entonces nosotros como Consejo para la Transparencia tenemos facultades, por ejemplo, sobre todo los ministerios, las universidades públicas, los municipios, y fiscalizamos, aplicamos sanciones cuando se incumple la ley, etc.
En el caso de la Convención Constitucional, como todos los órganos públicos en general, nosotros no tenemos facultades específicas sobre la Convención. La Convención es autónoma y tiene todo el sentido del mundo que así sea, ¿no? Sí se establecieron algunos mecanismos específicos cuando se aprobó la reforma constitucional, y es que los convencionales constituyentes son sujetos de lobby, por lo tanto se les aplica la regulación del lobby y se les aplica la regulación de probidad en materia de declaración de intereses y patrimonio. Entonces, estas dos obligaciones le permiten a la ciudadanía, en el fondo, poder hacer un control social permanente de los conflictos de interés, eventuales irregularidades, enriquecimiento ilícito, saber dónde están los conflictos de interés, donde algún convencional, por ejemplo, debiera inhabilitarse, etc. Esa información existe hoy en día y está disponible en los portales que el Consejo para la Transparencia pone a disposición de la ciudadanía. Esa es la transparencia desde este punto de vista, ¿no? Entonces, todas las audiencias de lobby, todos los donativos y todos los viajes que realizan los convencionales constituyentes invitados por alguien tienen que estar en este registro que es público para el control de la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda mirar. Y por otro lado, las declaraciones de intereses y patrimonio también son públicas, están publicadas también en un caso en infolobby.cl y en el otro caso infoprovida.cl. Y ahí están todos y le rigen las mismas regulaciones para la administración. Así se hizo la Convención Constitucional. Pero además, y esto fue un trabajo que hicimos yendo a conversar con la mesa directiva de la Convención Constitucional, le fuimos a plantear que nosotros nos poníamos a disposición desde nuestros conocimientos, desde en el fondo, desde nuestro expertise durante todos estos años de implementación de la ley de transparencia, para que la propia convención, ahora que tiene que aprobar su reglamento, pudiera establecer mecanismos de transparencia justamente para su funcionamiento. Es súper importante no solamente el resultado de la Convención Constitucional, es decir, el texto constitucional finalmente que acuerden ellos para que después se plebiscite. El proceso mismo es súper importante. Cuidarlo desde el punto de vista de la probidad, desde el punto de vista de la transparencia, es muy importante porque en el fondo en eso se juega la confianza de la ciudadanía también. Y entonces lo que hicimos fue ponernos a disposición, firmamos finalmente un convenio con la Convención Constitucional para que se instalaran algunos de los mecanismos nuestros, por ejemplo, que ya nosotros tenemos instalados. Nosotros tenemos un portal de transparencia, México también tiene un portal bien notable de temas de transparencia. Un portal de transparencia, ponerlo a disposición, lo pusimos a disposición también para generar un mecanismo sobre solicitudes de acceso a la información pública, y hemos estado trabajando en eso en estos días, aunque hay que esperar todavía que se cierre completamente el reglamento para saber cómo finalmente esto se va a hacer. Pero ofrecimos capacitación y demás sobre los cumplimientos de las normas, y en eso hemos estado muy respetuosos, por supuesto, de la autonomía de la Convención Constitucional y más bien poniéndonos a disposición del trabajo que ellos están realizando. Bueno, voy ahora a un par de cosas y hay una pregunta ya, ahorita te la leo. Número uno, bueno, ¿hay también algún dispositivo sobre esta práctica que además tiene principios internacionales de parlamento abierto? Es decir, además de todos los dispositivos, no quiero llamarles así, pero digamos técnicos o regulares de transparencia, acceso a la información pública, ¿hay algo que acompañe como un parlamento abierto esto? Las sesiones, pues, claro, el reglamento se está construyendo, eso lo estoy metiendo, ¿no? O sea, que no hay manera de saberlo hasta este momento, pero... Claro, pero es una discusión interesante, ¿eh? De hecho, a nosotros nos invitaron como consejo a hablar y a plantear nuestro punto de vista en una comisión en particular, que es la Comisión de Comunicación, Transparencia y comunicaciones, y comunicación en general, no me acuerdo exactamente la tercera cosa, pero en el fondo es una comisión de la convención que lo que tenía por objeto era justamente instalar estos mecanismos, ¿no? Libertad de prensa y establecer mecanismos para que la prensa pueda hacer su trabajo, y por lo tanto comunicaciones, transparencia, para buscar mecanismos, qué sé yo, y lo propio hace la Comisión de Reglamento. Hay que esperar lo que pasa en los próximos días, pero el tema del gobierno abierto en general, la temática de datos abiertos es algo que está instalado en Chile. Okay. No a nivel amplio de política pública, pero sí efectivamente ha habido cada vez más una propensión de antes incluso del estallido, ¿no? Y trabajo muy serio, muy sistemático para empezar a generar una política de datos abiertos. Tanto así que en el caso de la discusión del proyecto de ley de transparencia 2.0, que es el proyecto que lo que hace es básicamente poner al día nuestra ley de transparencia, que se discute en el Congreso, el principio está contenido, ¿no? El principio de
de gobierno abierto está contenido como una cuestión relevante. Entonces, aquí había una discusión en la Convención Constitucional y efectivamente nosotros también lo hicimos ver en su minuto. Pero hay que esperar qué es lo que sucede finalmente con el reglamento y con la convención para saber si esos principios también son incorporados, como el principio del lenguaje claro, que también es re importante, no solamente tener datos abiertos, sino que además en esta lógica que la transparencia le permite a las personas hacer más inteligible el mundo, entonces esto tiene que tener un componente de lenguaje claro muy importante. No, desde luego. Y voy ahora hacia los temas de que se está discutiendo para la constituyente. Pero antes me detengo 2 segundos en el tema de pueblos originarios. Te hago una pregunta. La Ciudad de México no tenía constitución, era una casi una entidad administrativa del gobierno de la República. Como tú sabes, se ha ido democratizando, no me detengo. Tiene una constitución. Y parte de los asuntos que, digamos, reclamaron mucha atención, una energía específica, era cómo consultar conforme a la norma internacional, de manera previa, informada y libre a los pueblos originarios. Tú ya nos comentaste, en los temas, te pregunto si hay algún dispositivo. Nos comentas que hay 17, si no tomé mal nota, diputadas, diputados constituyentes de pueblos originarios, que representan a los pueblos originarios. Uno, ¿cómo se garantizó esa representación? Te voy a decir, porque en México es una discusión fuerte sobre la autoadscripción, ¿no? Donde la gente dice simple y llanamente, yo soy parte de este pueblo y lo represento, o quiero, aspiro a representarlo. Hubo mucha simulación, mucho fraude en este ejercicio en algunas elecciones, que llevó a una especie de segunda generación de autoadscripción que implicaba una autoadscripción calificada. Es decir, que las autoridades comunitarias de estos pueblos de alguna manera expidieran una constancia, una referencia, certificaran que en efecto quien se decía parte de ese pueblo lo era, número uno. Entonces, ¿cómo checaron eso? ¿Cómo lo revisaron? Y número dos, si hay algún mecanismo o no para que lo que vaya decidiendo el constituyente y finalmente decida y se ponga a consideración en este voto obligatorio para ratificar o no la nueva constitución, pasará por el tamiz de las consultas libres, previas e informadas a pueblos originarios cuando son temas evidentemente como estos que les atañen. Y luego entonces voy al segundo tema, ¿cuáles son los issues? Porque en algún momento recuerdo que leía, bueno, podría discutirse hasta el modelo económico, ¿no? Evidentemente, que creo que es un tema de la intervención del Estado o no en la economía, que es un tema de debate público en Chile, no sé si me equivoqué, pero percibí eso, sobre todo en los primeros momentos, ¿no? del proceso de la discusión constituyente. Y con esto voy también a la pregunta que nos hace un colega, Saúl Mandojano, que es un académico muy reconocido del Estado de México, fue consejero electoral también, y te leo tal cual su pregunta, dice, ¿una constitución de derechos o una constitución de principios? ¿Debe elegirse entre una y otra? A propósito de los temas sustantivos. Entonces, pueblos originarios, representación y sanción, con los temas duros de la Constitución que se va a discutir y esta parte de principios y derechos que Saúl Mandojano nos expresa. Sí. A ver, voy con referencia a las preguntas que me hace tanto el profesor Mandujano como tú, querido Carlos. A ver, lo primero, como representación de pueblos originarios, lo que se construyó fue finalmente un padrón, es decir, las personas podían votar. Antes de eso, nosotros tenemos más o menos una referencia en Chile respecto a los distintos pueblos originarios que tenemos, cuáles son sus volúmenes, ¿no? Cuáles son la cantidad de personas que pertenecen a una u otra etnia. Por lo tanto, no fue tan difícil llegar a construir un padrón que pusiera más representación en aquellos pueblos donde efectivamente hay más personas versus otros, pero se hizo una representación de todos los pueblos originarios. Se construyó un padrón distinto al padrón en el fondo de elecciones, electoral propiamente tal de Chile, pensando en que era necesario garantizar escaños reservados, pero que quienes votaran por eso fueran parte de ese padrón electoral. Entonces, si uno se adscribía a ese padrón electoral de pueblo originario, y aquí un certificado, no era necesario un certificado ni nada,
uno queda inscrito en ese padrón y no en el padrón en el fondo de la otra votación que no era de pueblos originarios, que era del resto del país. Y finalmente resultó de manera importante, son 17 personas las que se eligieron, que representan a distintos pueblos originarios, y creo que son bien representativos en general de esa sensibilidad. Entonces, me parece que está muy bien y por lo tanto la mirada de los pueblos originarios está contenida en la discusión constitucional desde el principio. Está así que la presidenta, y esto es un hecho bien inédito que tiene, la política tiene mucho de símbolos, de simbólico. Claro. Y está llena de eso, y es importante, los símbolos son importantes. Piensa tú que los pueblos originarios en Chile, recién en la última legislatura o la penúltima, nosotros elegimos representantes de pueblos originarios sin tener una política específica de elección de pueblos originarios, que son partidos básicamente que incorporaron personas provenientes de pueblos originarios en Chile. Pero esto no pasaba antes. Hoy en día la presidenta de la Convención Constitucional es una mujer de origen mapuche. Y eso, en términos simbólicos, es muy relevante. Además, una mujer de origen mapuche, que además es doctora en lingüística, especialista en lenguas, y que ha puesto además dentro del debate público en Chile una serie de símbolos, la lingüística y la semiótica tienen mucho de eso, ¿no? Una serie de símbolos que han hecho de la discusión de la cuestión de los pueblos originarios una deuda tremendamente pendiente en Chile, tremenda, y que se ha ido profundizando como conflicto justamente porque no ha habido solución desde la institucionalidad. Ha ido reivindicando esa mirada, se ha ido reivindicando la posibilidad de que reconozcamos nuestros pueblos originarios. Entonces, ya la mirada y la representación está puesta ahí. Respecto a la consulta a los pueblos originarios, ahí tengo un poco más de dudas, porque efectivamente una de las cosas que se cautela del proceso constitucional es que tanto los tratados como los acuerdos que ha suscrito Chile no se van a revisar, digamos, es parte de lo que se mantiene en la institucionalidad. Y una de las cosas que Chile firmó en su minuto fue el convenio 169 de la OIT, que implica consulta a los pueblos originarios, siempre frente a cualquier tipo de decisión pública que les afecte. Entonces, probablemente en el plebiscito salida, que tiene que ser un plebiscito, como decía, con voto obligatorio, y probablemente también en una modalidad donde los pueblos originarios se puedan expresar, algo vamos a tener que hacer con esa temática en particular. Respecto a contenido, pensando específicamente primero en pueblos originarios y después sobre la pregunta del profesor Mandujano, respecto a pueblos originarios, hemos ido avanzando, mira, hasta hace pocos años atrás, la discusión sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios era como la gran temática. Como el conflicto se ha profundizado, pero además la demanda ha ido creciendo, probablemente vamos a avanzar hacia una discusión respecto a un Estado plurinacional. Y es bien posible que eso ocurra. Porque justamente lo simbólico, la necesidad de reconciliarnos con los pueblos originarios, trae esa necesidad aparejada, ¿no? Y eso probablemente también va a traer otras consecuencias en términos de política pública, que es bien importante. Respecto a la pregunta del profesor Mandujano, yo creo que hay dos cosas que hay que ver, y yo creo que no es excluyente lo de derecho ni de principio, yo creo que ambas cosas son relevantes. En términos de principio, evidentemente todas las constituciones además los contienen, y lo contienen, me da la impresión de que vamos a avanzar hacia la definición de un Estado, probablemente un Estado que en el fondo proteja derechos fundamentales, ¿no? Un Estado que proteja a la ciudadanía y por lo tanto una definición en términos de principio respecto a un Estado social de derechos probablemente, ¿no? Como principio fundamental en la Constitución del Estado de Chile, un Estado plurinacional, un Estado democrático de derecho que protege los derechos de las personas, pero en términos de derechos propiamente tal, yo creo que hay una expectativa bastante grande y bien razonable de que se reconozcan algunos derechos sociales en la nueva Constitución, ¿no? Y derechos sociales porque el origen en parte de la demanda en Chile a propósito de los distintos tipos de desigualdad, esta desigualdad como multidimensional que existe en Chile, que no solo la desigualdad en ingresos, la desigualdad de trato, mucho pasa eso con los pueblos originarios, y otro tipo de desigualdades están al centro de la demanda en Chile, la desigualdad territorial, distintos tipos de desigualdad. Por lo tanto, parte importante de la discusión que va a venir va a ser cuáles de estos derechos sociales que demanda la sociedad chilena van a quedar consagrados en la Constitución, para que la tarea que venga después sea que esos derechos consagrados en la Constitución sean habilitados a través de proyectos, después de una legislación ad hoc a generar justamente el reconocimiento y la habilitación de esos derechos.
Y yo creo que entonces son las dos cosas para responder al profesor Mandujano. Es evidentemente principios y probablemente la lógica de la mirada del Estado chileno respecto a lo que existía en la Constitución del 80 va a cambiar. Probablemente el Estado subsidiario no va a ser el Estado que va a primar porque hay además una discusión grande sobre esta cuestión en particular. Y luego los derechos que van a estar sin duda consagrados en la Constitución y que es la discusión que viene para los próximos meses. Estás muteado, Carlos. Perdón, es que me muteé para no interferir en tu disertación. Pues vaya agenda, ¿no? Que desde luego hay. Y pones ahora otro tema, que es bueno, pues terminado el trabajo del constituyente, que tiene un plazo, recuerdo lo comentaste, pues habrá que someter su decisión a un referendo constitucional, por un lado, y luego a una producción legislativa, me imagino, monumental, ¿no? Que haga justo lo que acabas de decir. ¿Cómo se podrá poner, digamos, en un referendo, sí o no, todo el trabajo que se va a hacer de una nueva constitución, que quiero suponer va a tener cientos de temas o decenas de temas? ¿Cómo lograr que toda esa discusión, toda esa propuesta pueda llegar a un embudo donde la gente diga sí o no? Podría haber, quizá, no sé, pregunto si es una discusión o no, a lo mejor distintos cuestionamientos, ¿estás de acuerdo con esta parte, sí o no? ¿O es un sí o no, o será un sí o no global, o aún no se discute? Me estoy o sea, mira, hay una discusión incipiente que probablemente nos va a dar algunas luces en los próximos días. Una de las cosas que ha hecho las distintas comisiones que se crearon para generar procedimiento, reglamento y demás, es crear una suerte de comisión o subcomisión, si no me equivoco, de armonización. Y eso es muy interesante, porque en el fondo uno puede tener una constitución tipo patchwork que tenga distintas cosas, o puede tener una constitución que sea armónica en su contenido. La idea de esta comisión de armonización es justamente que de las distintas cosas que se discutan probablemente en distintas comisiones de trabajo, finalmente hay un equipo que se encargue de armonizar los contenidos de esa constitución de manera tal que el articulado quede más o menos coherente para ofrecerle a la ciudadanía en Chile, que la asamblea de la comisión, de la convención, apruebe ese texto armonizado y sobre esa base que la ciudadanía se pronuncie. Entonces, creo que ha habido un trabajo sistemático que se ha ido haciendo con un aporte bien importante de distintos actores, con harta voluntad, en el fondo para ponerse de acuerdo, pese, por supuesto, a los conflictos inherentes a este tipo de procesos, que va a generar justamente aquello, ¿no? Una armonización de un texto, al final, que deberá ser aprobado por la Asamblea de la Convención y sobre esa base presentarlo a la ciudadanía en Chile. Bueno, pues vamos a la parte final, querida. Qué pena, porque además viene el partido de Chile con Brasil. Sí, ahorita voy hacia eso. Bueno, pues si pudieras en una pequeña cápsula, las 3 o 4 noticias fundamentales, ya desde luego has tratado sobre ello. Chile van hacia una nueva constitución. Hubo no solamente este malestar larvado que hay en todos nuestros países, sino un estallido. Y ahora van a una constitución. Había una institucionalidad que no respondía y ahora está encauzando una nueva constitución. ¿Cuáles serían, así en una apretada síntesis, los 3, 4 temas centrales? ¿Qué va a aportar Chile a la democracia latinoamericana e internacional? ¿Qué crees que puede aportar con su nueva constitución? ¿Para qué una nueva constitución después de venir de todo lo que nos has explicado? Yo creo que, a ver, si lo hacemos bien, y confío en mi país, confío en Chile y en su gente, yo creo que si lo hacemos bien, esto va a ser un proceso bien simbólico a nivel internacional, como en su minuto fue el plebiscito en el año 70 que eligió por primera vez a un presidente socialista por las urnas, ¿no? Que era una cosa impensada en medio de una guerra fría. Yo creo que algo similar puede pasar en el futuro. Y que es que Chile logre que la institucionalidad representada en la Convención Constitucional logre generar un acuerdo tal que permitamos tener una constitución que sea aprobada por todos los chilenos primero, por todas las chilenas y chilenos, que eso habilite
las posibilidades para que un próximo gobierno, nosotros además tenemos elecciones presidenciales este año, estos años es una particular locura, digamos, porque hemos elegido a todas las autoridades y entre medio vamos a elegir al nuevo presidente o presidenta de la República, ¿no? Y bueno, y vamos a tener a ese nuevo presidente que va a tener la misión primero de garantizar a partir del mes de marzo del próximo año, que es cuando asume, o sea, que la convención siga funcionando de manera adecuada, por lo tanto la gobernabilidad. Y luego, si es que continúa y la convención no llama a elecciones generales de nuevo, garantizar las condiciones para que se legisle y habiliten los derechos que la convención establezca, con un sentido, por cierto, de realidad, porque así como ha pasado en México y en muchos países del mundo, nosotros estamos muy golpeados por la crisis económica que nos trajo la pandemia. Y entonces estamos en una situación económica muy complicada, que probablemente no va a ser posible en lo inmediato habilitar todos los derechos que son la aspiración de la sociedad chilena. Y yo creo que el desafío para el futuro es un desafío de liderazgo, que implica ofrecerle a la ciudadanía un horizonte de posibilidad que haga volver a creer en que la institucionalidad se puede acercar y que otro mundo es posible desde el punto de vista de las instituciones. Eso te diría. Wow, pues oye, me estás diciendo muchísimas cosas, sobre todo esta última me quedo con ella y te agradezco no solo que nos hayas acompañado esta tarde, nos hayas permitido acompañarte a ti, sino esta idea de que otro mundo es posible y hay que trabajar por él y yo celebro encontrarme en este momento con un ser humano, mujer, súper potente que lo está haciendo. Tu contribución, querida, desde la academia, de la sociedad civil, de las instituciones del Estado en Chile, es fundamental y la aprecio, la apreciamos como lo que tiene, de una gran valía. Gracias, 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 Gloria de la Fuente. Hay que seguir a Chile y su proceso, hay que aprender de él, hay que estar atentos. Buena falta que nos hace poder tener esa templanza con la que Chile está conduciendo sus problemas fuertísimos como los nuestros hacia derroteros que justamente harán un mejor país, un mejor mundo. No hay ninguna duda. Hay que seguir a Chile. ¿Cuál es tu pronóstico ahora contra Brasil? No me digas 7-0. Siendo realista, ¿quieres que sea realista o quieres claro. que exprese el sueño? Yo creo que si logramos empatar a 1 sería una tremenda noticia, pero está difícil, francamente. Vamos a ver. Espero que tus deseos muy contenidos sean rebasados por la realidad, no hasta 7-0, evidentemente, pero qué alegría. Mira, no, y a veces se logra lo imposible, como ganar 2 Copas América seguidas, como nos pasó en alguna oportunidad con la generación dorada en Chile. Bueno, pues ahí está. Un nuevo fútbol es posible, también podríamos decirlo ahora, incluso en momentos pandémicos. Qué envidia, oye, ver a tu selección jugar contra Brasil. Nosotros estamos, digo, no voy a hablar ni de qué país ni de nada, pero son selecciones que no tienen, desde luego, un rango. La mexicana no es que sea una gran selección, por supuesto que no, pero, hijo, de repente uno siente que nada más por llenar estadios en Estados Unidos, que muy taquillera selección, pero de fútbol, ni hablar. Entonces ya veremos una buena sesión de fútbol, Chile, Brasil. Gloria, gracias, mil gracias en verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias por el espacio. Yo creo que he visto las conversaciones que han tenido hacia atrás, súper interesante, un aporte también a esto que también tiene que hacernos renovar. Nos están pasando muchas cosas en el mundo y yo creo que es bueno que removamos nuestra manera de mirar y analizar la realidad también con nuevos paradigmas y con nuevos elementos. Así es, y esta conversación queda como las demás en el espacio sideral de la nube, en el YouTube y en el Face. Vamos a darle mucho vuelo porque ha sido muy interesante. Te reitero nuestro agradecimiento y le comento a nuestros colegas que nos hacen favor de ver, ya está la nueva convocatoria de nuestro Instituto Universitario de Investigación Ortega Set para sus programas de maestría en la generación 2022, querida Gloria. Maestrías en Gobierno, Políticas Públicas, Relaciones Internacionales y Comunicación. Entren a nuestra página, a nuestras redes sociales, ahí está la convocatoria. Súmense a esta comunidad que aquí también está construyendo ciudadanía, conocimiento, divulgándolo para hacer lo que Gloria nos convoca, un mundo mejor. Nos vamos a ver, Gloria, a ver cómo andas la próxima semana. Vamos a tener, igual que un programa un poco distinto a todos los demás que hemos tenido. Mira, voy a conversar
con un amigo entrañable, como tú comprenderás, Juan Alzate. Es un saxofonista, jazzista mexicano, michoacano. Vamos a conversar sobre el jazz es cultura, el arte como expresión formadora de identidad y comunidad. También el arte transforma en un corazón y también construye ciudadanía y por lo tanto democracia. La democracia es demócratas y los demócratas son cultura. Así que vamos a conversar el próximo jueves, les esperamos de 7 a 8. Juan Alzate en el Instituto Universidad Ortega y Gasset. Gloria, querida, pues que gane Chile, carambas. Así esperamos, vamos con toda la energía. Gracias a ustedes que nos hicieron favor de acompañar de nuevo. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, seamos buenos, de eso se trata todo. Muchas gracias.